Ya estamos de retorno día a día a través de Panamericana. Digo, nos vamos con Augusto Arriola. Vamos. Ya estamos listos. Bienvenido, doctor. Augusto, Hola. bienvenido. Augusto, ¿qué tal? Augusto está a gusto. Encantado. Ya Esperamos está. que esté a gusto con el programa. No, con las verdad. preguntas, Hemos dado una vuelta olímpica. con la entrevista. No, hoy día vamos a hablar de algo súper interesante porque mucha gente se opera de la nariz. Bienvenido ante todo, Augusto, ¿cómo estás? Lorenita, ¿qué tal? Perdóname. ¿Cómo estás? Buenos días a toda tu audiencia. Bien. Se operan la nariz, no les queda bien y te da pánico. Y dices, ¿y ahora qué hago, no? Así es. Sí. Mire, el motivo de esta entrevista es porque estamos viendo en la consulta un aumento en el número de secuelas de rinoplastía, ¿no? Ok. O sea, pacientes que se operan y no quedan contentos con el resultado, ya sea Ajá. porque no le quedó la punta elevada, le hicieron mucha curva, o simplemente no pueden respirar, o quedó con la nariz alterada, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Que yo lo que veo es que la colectividad piensa que la cirugía de nariz es una cirugía que es fácil. ¿Qué es? 20 minutos, cualquiera la hace. Y no es así. Ah, Justamente claro. acabo de venir de un evento internacional donde ya por enésima vez se dice de que la cirugía de nariz es la más difícil de la cirugía estética, por increíble que parezca. A pesar de ser un órgano chiquito, pero está en el centro de la cara y es importantísimo. Da mucha ¿Por qué? personalidad. Claro, define la armonía facial. Ajá. Y el problema nuestro, ¿cuál es? Que tenemos la nariz indoamericana. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los latinos, desde México hasta el sur de la Argentina, cicatrizamos mal. Ah, no te creo. Así es. Yo también dije la Cicatrizamos. forma, ¿no? La forma. Ganchón. Esa es otra cosa. Pero yendo a este asunto, ¿no? Ya. Entonces, yo creo que el enfoque tiene que ser para aquel que está pensando en hacerse este tipo de cirugías, empezar a buscar un cirujano plástico, que somos los que nos Especializado. encargamos, que sea Claro, experto, que tenga experiencia en esta área. ¿Y hay alguna manera de saber cómo va a ser tu cicatrización? Si es que tenés alguna cirugía previa o si tenés, por ejemplo, una tendencia a ser queloide o algo por el estilo, ¿implica en el resultado de la Mira, cirugía? esto es una excelente pregunta porque todos nos lo hacemos, pero es difícil. Claro. Sí, sea para una rinoplastía o para una cirugía de mama o abdomen, no hay cómo prever hasta que uno no la hace, Ajá. ¿no? Pero sí, digamos, tenemos que buscar puntos intermedios. El otro día conversaba con un paciente que ya se había operado y me decía, doctor, pero si es así, porque ya le explicaba, para hacer corta la historia, ¿por qué no la hacen más curva? Entonces ya no sé, porque le dije, ¿qué tal si yo le hago curva Para y el no otro se lado. produce la cicatrización anormal? Ajá. Entonces quedas tú, hombre, con una nariz muy femenina, Ajá. digamos. Que Y estamos tampoco le viendo las gusta. imágenes. Bueno, ya hemos visto los cortes. Mira. Bueno, acá que estamos haciendo ya pasó un poquito a la animación, que es muy buena. Nos hemos dado el trabajo de encontrar algo bien explícito. Aquí, ¿qué encontramos a veces? Que los cartílagos alares están ausentes y hay que reconstruirlos. O sea, a veces el que operó destruyó la anatomía y tenemos que hacer una reconstrucción. Ese cartílago sale de la oreja. ¿No? La cirugía secundaria generalmente es mucho más difícil que la primaria. En el otro lado se hace lo mismo. No de sé tal si, manera, yo creo sí. que se puede repetir la animación. Puede ser, ¿Sí? claro. La repetimos Sí. para que todos podamos Yo entender creo mucho que sí, mejor lo porque que nos está así explicando. es. Es bien didáctico. Exacto. Sí, estas Vamos con la animaciones animación. son muy, efectivamente, ilustran mucho a la audiencia. Ahí está Agustito, a ver. A ver, vamos a ver. Explication. ¿Cómo le dijiste? ¿Agustito? Agustito. Toda la confianza. Sí, doctor Berriola. Bueno, ahí tenemos el corte. Ahí lo que estamos haciendo es exponer una parte del problema, porque tanto puede ser la punta nasal como el dorso o el septum, Claro. los que están alterados, ¿no? A veces es el hueso el que está afectado. Entonces, cuando nosotros exponemos, vemos que el cartílago está roto, está ausente, que es muy frecuente. Yo no sé por qué lo tratan tan mal al cartílago alar algunos cirujanos. Muchas veces también son informales. Entonces, para reconstruir ese cartílago que está roto, sacamos un pedacito De la oreja. de la concha auricular con un corte atrás para que no se vea. Ajá. Porque también he visto que algunos hacen el corte adelante y eso se ve, Sí, ¿no? sí. Entonces, Eso es vean- falta de criterio, ¿no? O sea, Sí, eso es falta de profesionalismo. O sea, falta... Yo creo que es una cuestión de sentido común. Pero vean qué trabajoso es Ajá. esto, el de reconstruir una nariz que ya fue alterada. Esa concha auricular se parte en dos, una parte se va a modelar para que sea nuevamente el cartílago alar que está alterado. Ustedes van a ver cómo se da una curvita y luego se coloca para que tenga ese soporte, porque la nariz, si nosotros nos ponemos a pensar, es como una carpa que tiene Claro. un
poste y luego las cuerdas para que se vea una carpa bonita, ¿no? Si Ahora fal- dime, yo me pregunto, si por ejemplo ya te hicieron la nariz y te quedó medio torcidita o qué sé, ¿cómo la arreglas si has hecho todo eso? Pues justamente desarmamos todo Se vuelve a para desarmar. volverlo a armar. Ya. Y por supuesto se ponen, digamos, soportes a través de cortes en la zona, que van a ver más adelante los ejemplos. Aquí Y estamos, ¿no? en algunos casos se requieren prótesis, alguna cosa Mira, que la... eso realmente se trató en varias ocasiones, ¿ya? Y generalmente todo lo que es material externo no da buen resultado a largo plazo. Entonces, por eso que se busca el cartílago del mismo paciente, el cartílago de la oreja, el cartílago del septum. Miren acá cómo estamos poniendo un soporte para justamente hacer lo que tú dices, Lorena. Mira. Aquí queda una nariz muy femenina en un hombre, por ejemplo. Entonces se rellena el dorso con un injerto. Miren acá esta paciente cómo no quedó contenta con la forma y se hace un poquito más de curva, porque la mujer tiene curva. Claro. Acá quedó una elevación marcada a la fibrosis. Eso es lo que les estaba diciendo. Si ustedes ven mira, qué acá, loco. la punta está desviada y se endereza. Si fuera un poquito más lento la presentación, porque si no, se me van a atracar las palabras. No, porque no se atore mi Pausa. si se puede. Por ejemplo, miren acá esta paciente es obvio el desvío, y eso muchas veces se debe a que no hubo un buen análisis. Acá evidentemente un hombre queda con una mujer o con una nariz muy de mujer, ¿no? Y eso se hace femenino. a través de un injerto que se pone en el dorso nasal. Es increíble, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones más comunes que se dan? Pues fíjate, lo más frecuente en nuestro país es la falta del manejo de la punta nasal, ¿ya? En segundo lugar es el dorso. Hemos visto pacientes, mujeres, que le han bajado tanto el dorso porque había una idea de que cuanto más saco aquí, más se va a proyectar la punta, pero no, la idea es sacar poquito acá y levantar la punta, que generalmente la tenemos, eso se llama punta con insuficiente proyección. Claro. Entonces nosotros modelamos en la nariz primaria el cartílago alar que estamos viendo, y luego se pone un injerto, que hubo un esquema ahí donde se ve un injerto en la punta que hace esto. Y eso penosamente, a pesar de que es un poquito más laborioso, hay que hacerlo en las narices nuestras, porque tenemos una cicatrización muy intensa. Eso ya está demostrado. Acabo de ir a un evento en Estados Unidos donde a nosotros nos catalogan como las narices étnicas, ¿no? Porque tenemos una piel más gruesa, una piel más oscura y una cicatrización más intensa. Entonces debe hacerse un trabajo más prolijo. Ahora, este trabajo se hace en hombres y en mujeres. En hombres y mujeres, viste ahí en la última foto cómo... Y hay una cosa que es importante. La rinoplastía secundaria, que ya también te explicaba que hay terciaria y cuaternaria, porque a veces se operan 2 o 3 veces y siguen pero quedando tantas mal. veces se puede. Penosamente, Me imagino que se queda así, tipo Michael Jackson. Se la engancha en la oreja. Sí, tú recuerda que Michael Jackson, de tanto que se operó, perdió la nariz. Lo Qué que horror. se veía era una prótesis. Sí. Me muero. Pero a lo que iba es a que... Perdóname, me ibas a hacer una pregunta. No, le quería preguntar qué tipo de complicaciones más sistémicas, podría decirlo, o sea, más que tengan que ver con la respiración del paciente, podría llegar a tener, o no. Mira, en alguna ocasión que hemos hablado de rinoplastia primaria, es importantísimo en el preoperatorio hacer exámenes de sangre, de corazón, que es lógico, y también una tomografía nasal. ¿Para qué? Para ver si tiene un problema en el septum, si tiene los cornetes hipertróficos o si tiene una sinusitis. Porque entonces puede ser que después no pueda respirar, ¿no? La idea es hacer una cirugía que sea estético-funcional y corregimos las dos cosas. Entonces, antes de terminar, recomendamos siempre que se hagan su riesgo quirúrgico, que se lo hagan en una clínica, ¿verdad? Sí. Eso ya me lo sé porque me han contado un montón de veces, es lo único que puedo recomendar yo. Y no mentir al doctor si fumas, si tomas pastillas, porque tiene que saber todo el doctor, ¿no? Antes de la Pero hay operación. dos cositas que quería mencionar. Mira, la cirugía de nariz secundaria generalmente la operamos a través de un corte en la columela. Pero como tenemos la piel nuestra, latina, de cicatrización anormal, primero intentamos hacerlo por dentro. Que en algunas ocasiones, más o menos en el 20% de los casos, se puede conseguir y nos evitamos el corte. Perfecto. ¿Ya? Y luego el otro punto es recordar siempre que tenemos que, aún para una cirugía primaria, buscar un cirujano plástico con experiencia. Efectivamente. Bueno, ¿dónde te encontramos? ¿O dónde lo encontramos, doctor? Por favor, Lorena. En la avenida Buenavista 272, en Chacarí del Estanque, creo que aparecen los teléfonos. Exactamente. Tenemos 3 números, como les decía en otras ocasiones, para darle facilidad para que no se congestionen las llamadas. Perfecto, Doctor, muchísimas gracias, de Muchas verdad. gracias, nos ha ayudado mucho en De verdad que sí, tener un de verdad panorama que sí. de cómo es la realidad, ¿no? Ajá. Ahora sí nos vamos a la pausa, ya llegó María Luisa Reategui. Muy Vamos bien. a hablar de la fibromialgia. Perfecto. De verdad, temón, con la Súper psicóloga, interesante. imagínense. Y volvemos con el doctor también Sáez, que en cualquier momento aparece. No se mueva. Vamos a la pausa, pero también regresamos con Homicide. No se mueva de Panamericana. Volvemos a Día a Día.